¿Qué tal? Hoy en La Voz de Ellos hablaremos de cine. También vamos a ver las dos formas que existen para examinar el contenido de una película. Técnicamente y bíblicamente, ¿qué dice la palabra con respecto a esto? También vamos a ver lo que es el estreno de la película como Flechas. Esta película se estrena hoy y hablaremos un poco con respecto a eso. También vamos a ver una entrevista en la opinión del pastor Jorge Barraza con respecto a esta película. Y tendremos nuestra cápsula que vamos a ver los estrenos para este 2019 hoy, aquí en La Voz de Ellos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en La Voz de Ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros hoy en La Voz de Ellos. Vamos a ver algo interesante con respecto al cine. Vamos a hablar de cine, porque hay novedades para lo que son los estrenos de algunas películas cristianas, pero también vamos a ver las dos formas en cómo podemos examinar, pues, técnicamente lo que es una película, desde el contenido, la fotografía, el diálogo, la música, etcétera. También vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a cómo podemos discernir y escudriñar lo que es el contenido de una película. Actualmente, las películas en todo el mundo, en todos los idiomas, tienen un contenido que se van a quedar en el subconsciente de la gente, se van a quedar en el corazón emocionalmente y se van a quedar en nuestra mente. Por eso es bien importante que te quedes con nosotros para que veas lo que dice la palabra de Dios con respecto a una película. Por ahí dicen que no todo lo que brilla es oro, y esto es muy cierto, porque realmente cuando uno va a ver el contenido de una película, pues uno tiene que examinar, discernir y ver el contenido de una película. Más, por ejemplo, los que tenemos hijos, que somos padres de familia, al llevar a nuestros hijos a ver una película, tenemos que ver cuidadosamente qué es lo que nuestros hijos van a escuchar, van a ver, porque después tanto nuestros hijos como nosotros vamos a reproducir en algún momento ese tipo de mensaje que se nos queda en el corazón. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pablo decía que hay ciertos elementos que nos pueden ayudar para poder examinar, evaluar una película. La Biblia dice, por lo tanto, hermanos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto hay que pensar. Vamos a regresar a esta palabra que el apóstol Pablo en la Biblia comenta con respecto a esto, porque esto nos va a servir de base para una palabra interesante que viene en la palabra. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: examinarlo todo y retener lo que es bueno. Pero vamos a ver también las dos formas que existen para poder examinar y poder tener un criterio con respecto al contenido de una película. Todos nosotros vemos una película y cuando vamos a ver el contenido, pues nos llama la atención el contenido de la película con respecto a lo que se está moviendo en el momento, etcétera, ¿no? Ahí está la película de la película Roma, la película de Queen, ¿no? Y fue un boom en el medio secular. Se pudieron observar que por meses se hablaba que de los Óscares, que se hablaba del contenido de la película, etcétera. Entonces, estas dos formas nos van a ayudar para poder examinar ese tipo de películas. La número uno, donde existen criterios que hay que seguir para poder tener un discernimiento con respecto a estas películas y tú puedas tomar la mejor decisión de verlas o de no verlas. La número uno es el fondo. Aquí podemos ver
desde lo que es, podemos ver desde la historia, la adaptación del cine, los diálogos, etcétera. También está el contenido y lo que es el contenido de la película. El contenido es bien importante porque en el contenido de la película vamos a ver cosas bien interesantes. Vamos a ver desde qué promueve la película. La película, ¿qué promueve? Promueve lo que es antivalores o promueve lo que es valores. La película es ofensiva o la película no es ofensiva. También ataca la película a una ideología o algo por el estilo. Aquí quiero hacer algo puntual porque a veces las películas suelen ser críticas y van dirigidas con un mensaje. Todas las películas llevan un mensaje que se queda en el corazón y en la mente de las personas. Por eso lo importante de ver qué nos está tratando de decir tal película. Todas las películas tienen un propósito, desde comunicar hasta dejar algún mensaje en el espectador, en las personas. Por eso es bien importante ver lo que es el fondo. También está la segunda manera de poder examinar lo que es una película, que viene siendo la forma. Aquí rápidamente déjame decirte algunas. La forma, aquí podemos ver la fotografía. En la fotografía podemos ver desde los lugares de la filmación, podemos ver las tomas, etcétera, ¿no? También podemos ver aquí los efectos visuales y de sonido. Aquí vamos a ver desde la calidad de la imagen y la calidad del sonido, así también como los efectos especiales, que son aquellos que nos hacen saltar de la butaca muchas veces, ¿no? También se encuentra lo que es la música. La música es bien importante. De hecho, la música es algo espiritual. La Biblia dice que la alabanza y la adoración son más que música. Por eso, cuando nosotros adoramos al Señor, no ocupamos de imágenes para poder adorarle o para poder alabarle. Porque realmente la música la tenemos en nuestro corazón. La Biblia dice que somos personas, Dios nos ha hecho personas para su alabanza. Somos personas que producimos alabanza y adoración para su honra y para su gloria. También podemos ver dentro de la segunda manera, que es la forma, podemos ver la edición. La edición aquí tiene que ver con las tomas de las cámaras, los cortes y los cambios de escena. También está la dirección. La dirección va mucho de la mano con lo que es la edición. Y también la actuación. Todos nosotros estamos viendo lo que es la actuación, cómo actúan los actores. Y en esta parte, aquí se ve el desempeño a lo largo de toda la película de lo que son los actores. Volviendo al texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice bíblicamente cómo podemos tener unos elementos para poder evaluar si vemos o no vemos el contenido de una película. El apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto hay que pensar. Antes de ver una película, primero piensa, ¿no? Esta película me va a dejar algo en mi corazón, me va a dejar algo que pensar, alguna enseñanza. Con respecto a las películas cristianas, definitivamente son películas que dejarán una gran enseñanza para nuestro corazón y lógicamente va a inspirar tu fe. También algo bien interesante con la palabra criticar o la palabra juzgar, ¿no? La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Hay una palabra bien interesante porque dice así, en este texto dice: examinadlo todo y retened lo bueno. La palabra examinar viene de una palabra que también tiene que ver con juzgar. Pero esta palabra, la palabra juzgar, viene de la palabra anacrino.
Y esta palabra, que es una palabra griega, tiene varios significados. La primera es escudriñar. Esta palabra significa escudriñar. Hay otra palabra que significa investigar. Hay otra palabra también que tiene que ver con preguntar. También es interrogar. También significa discernir. Algo bien importante, porque hay muchas películas que actualmente están tirando muchísimos mensajes y la gente las ve y creen que son ficción, pero realmente están tirando un mensaje de algo que realmente está sucediendo en la sociedad o tras bambalinas. Más adelante, en más programas de La Voz de Ellos, vamos a ver lo que encierran el contenido tras bambalinas. Y esta palabra juzgar, que viene de la palabra anacrino del griego, también significa examinar, que es la base de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinarlo todo, dice la palabra, y retener lo que es bueno. Vamos a ir a una pausa que es muy breve y ahorita regresamos. Regresando a La Voz de Ellos, vamos a ver nuestra cápsula en donde vamos a hablar con respecto del estreno de la película Como Flechas. Y también vamos a ver algunos estrenos que vienen para este 2019. Vamos a verlo. Como Flechas. La cinta se enfoca en el poder de la familia para formar la próxima generación cuando se vuelven a la fe después de que todo lo demás ha fracasado. Cuando la rebelión infiltra a su familia, Charlie y Alice se dan cuenta de que su estilo de criar a sus hijos no funciona y empiezan a buscar soluciones. Pero, ¿será demasiado tarde? Mediante esta historia, que cubre más de 50 años, Charlie y Alice descubren el poder de la familia y en la necesidad que tienen de Jesús. Conocer la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella es la clave más importante de ser padres y de criar a sus hijos con un propósito. El Fin es dirigida por Alex y Steven Kendrick, los productores de éxitos como A Prueba de Fuego, Reto de Valientes, Cuarto de Guerra y otras producciones más, protagonizada por el actor Alan Powell. Las Islas. La película histórica se basa en una reina cristiana hawaiana que vivió hace más de 200 años. Su conversión causó tanto impacto que llevó el cristianismo a todas las islas hawaianas. No planificada. La película fue escrita, producida y dirigida por los creadores de la aclamada cinta Dios no está muerto. La cinta se centra en la aterradora pero necesaria experiencia que vivió en la vida real Abby Johnson, ex ejecutiva de Planned Parenthood, quien después de presenciar el aborto de un bebé de 13 semanas de gestación, no volvió a ser la misma. El suceso tuvo tal impacto en la vida de Abby que tiempo después renuncia a su cargo y se convierte en una de las más importantes participantes de la campaña que se extendió por todo el mundo, llamada 40 días por la vida. Palau, la película. La película Palau cuenta la historia real de un hombre que nació en un pequeño pueblo de Argentina, dedicó su vida a Dios y se embarcó en un viaje desafiante e inspirador que lo catapulta como uno de los líderes de la fe de mayor influencia en el mundo y uno de los más grandes evangelistas de la historia, quien, a través de su mensaje, desafía a millones de personas a que tengan una relación con Cristo. Esta producción presenta a un Palau que en medio de luchas aparentemente insuperables y milagros notables de parte de Dios, mantuvo firme su convicción y llamado. Su historia demuestra lo que Dios puede hacer con una persona dispuesta y será de inspiración por generaciones. La premier será en varios países de Latinoamérica en abril de 2019. Un amor inquebrantable. Joyce Smith y su familia creían que lo habían perdido todo cuando su hijo John, de 14 años de edad, cayó en un lago helado en Missouri en una mañana de invierno. En el hospital, John permanece sin vida durante 60 minutos, pero Joyce no estaba dispuesta a renunciar por su hijo. Reunió toda su fuerza y toda su fe y clamó a Dios por su salvación.
Milagrosamente, el corazón de John vuelve a latir. A partir de ahí, Joyce comienza a desafiar a cualquier experto y prueba científica que tratan de explicar lo que ocurrió. Vencedor. La vida cambió en una noche para el coach John Harrison, cuando su equipo de básquetbol del colegio y su sueño de ganar el campeonato estatal fueron destruidos por el peso de noticias inesperadas. Brillantes. Película realizada por Bethel Music. Este film trata la vida de 3 estudiantes, cada uno emprendiendo un viaje para encontrar su identidad, mientras asisten a una escuela secundaria de artes escénicas. La trama va por la línea de la famosa película High School Musical y abarca temas como la amistad, la familia y el coraje de encontrar su propia voz e identidad en Dios, según dice la sinopsis de la película. A continuación vamos a tener una entrevista muy breve con el pastor Jorge Barraza de la iglesia Espíritu y Verdad. Él nos va a dar su opinión con respecto a la película Como Flechas. Vamos a ver. Yo creo que hay películas, Jorge, que realmente te impactan, te dejan algo. Nosotros como cristianos sabemos que hay películas con contenido distinto, pero cuando vemos una película que habla de la familia, una película que habla en muchos aspectos, ¿no? Como padres sabemos la importancia y lo básico que es la familia. Dinos, compártanos, ¿qué te pareció la película? Pues una de las cosas que me llamaron la atención fue la función del padre en la familia. Como sociedad o como cultura, pues hemos sido formados para que la mujer sea la que se encargue de la educación de los hijos, por ejemplo, de que el papá solamente va, trabaja, consigue el dinero y llega y es el rey, ¿no? Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Los hombres tenemos un papel, un rol muy importante en la familia. Somos padres antes que todo y dejamos de trabajar y llegamos a casa y empezamos nuestro rol como padres. Lo tengo muy en claro cuando mis hijos eran pequeños. Tengo un hijo de 17, una hija de 13, igual una bebé, pero cuando estaban chiquitos mis hijos, ahora que ya son adolescentes, ellos cuando me estaban esperando, ¿no? Siempre el más grande, sobre todo, que por cierto se llama Ronnie, como el de la película, qué casualidad, ¿no? Por eso me puse a llorar tanto cuando me impactó, ¿no? La película. Y llegaba yo y papá, vamos a jugar y todo, y no importaba si yo venía cansado, ¿no? El niño quería jugar con su papá. Y esos lazos que se hicieron de niños perduran, impactan. Yo veo a mi hijo, por ejemplo, ahora ya de 17 años, y muchos de sus amigos ya no los abrazan, papás ya no conviven con ellos como padre e hijo. Y mi hijo, tengo la bendición de que todavía me responde, ¿no? Cuando lo voy a dejar a su escuela, ya no me besa, pero sí me abraza, sí, me dice te quiero viejo, me apapacha, me hace, a veces es chistoso porque siento que mi hijo es mi papá, toma esa función a veces, hagas esto papá, pero más que todo esta película nos enseña esa parte, ¿no? A los varones a hacer lo que verdaderamente Dios nos llamó a ser padres, a hacer ese papel importante que tenemos como varones, ¿no? Somos el reflejo de Cristo, somos el reflejo del Padre. Entonces, creo que es muy importante rescatar eso y pues enseñarle a aquellos que no son cristianos, ¿verdad? Que no se termina tu función del día, llegar a casa y tomar un control remoto y empezar a ver lo que te place, sino que ahí empieza otra faceta de tu día, que es disfrutar a tus hijos, pero sobre todo enseñarles pues valores, en este caso valores eternos, que es lo espiritual. Esta película trata específicamente de la familia. Habrá más películas con contenido cristiano que las necesitamos. Estamos llenos de películas hollywoodenses, películas que hablan de cualquier tema, ¿no? Pero realmente el rescatar la familia, aquí en México, que es el concepto de la familia. Aquí somos muy familiares en México
Y Todavía, realmente, gracias a Dios. sí, pero también dentro de lo que trata la película, habla de la importancia de como padres, cómo saber dirigir y darles un destino, ¿no? En Jesús. ¿Cómo te impacta el mensaje de esta película? Con respecto a los valores espirituales de los que habla la película, me llamó la atención porque es cierto, generalmente los papás nos enfocamos en darles una educación moralista a los hijos. Y no está mal enseñarles a no mentir, a no robar, a ser un buen ciudadano, es importante. Pero, ¿qué va a ser más allá de sus vidas? ¿Qué tan importante es enseñar a los hijos a amar a Dios y a temer al Señor antes que todo? Porque eso es lo más importante. Una educación basada en el temor de Dios es una educación que realmente vale la pena, porque no estás formando un buen ciudadano de aquí de la tierra, sino estás asegurándote de que sea un buen ciudadano celestial. Eso me llamó la atención de la película y yo creo que es importante enseñar a los hijos a amar a Dios, porque pues ellos pueden ver, ¿no? Cómo vives tu vida. Si tu vida es acelerada y tus oraciones son como en automático, y no te ven nunca agarrar una Biblia, no te ven nunca leerles la escritura, eso empieza desde niño, desde el vientre incluso. Empezamos a hablarles de la palabra y empezamos a instruirles de la palabra, pero eso no es lo único, sino que te vean hacer lo que dice la palabra. Yo recuerdo en una ocasión, así rapidito, mi niña de 3 años en aquel entonces, yo me pasé un alto, así, deliberadamente, y luego me dice, oye papá, me dice, ¿por qué te pasaste el algo? No te preocupes, hija, nadie me vio. ¿Y qué tal Dios? Me ahorillé, me quedé frío, le dije, sí es cierto, Dios me vio. Perdóname Dios ahí enfrente de ella y enseñarle a ser responsable y a confesar, porque es una de las cosas que les hemos enseñado. ¿Por qué pasó eso? ¿A quién le vas a pedir perdón? Porque es parte y decía eso. La película hablaba de la confesión. Con respecto de eso, la confesión. Y es una parte que se nos olvida, el rendir cuentas, el decir, oye, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿y hacia quién te vas a conducir para pedir perdón? Es algo que debemos fomentar, y la parte de la gracia, ¿no? No nada más es ser padres que están con la vara lista, sino también con el corazón dispuesto a abrazar, a amar, a perdonar, a aceptar. Son las dos facetas, ¿no? Del Padre, como Él es un Dios justo, que obviamente no te va a dejar hacer lo que quieras, pero que también va a estar ahí con sus brazos de amor para recibirte cuando tú te arrepientes. Y Jorge, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a con ustedes. respecto a esto, y seguimos más adelante. Dios les bendiga. Regresamos a La Voz de Ellos. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del programa. Quiero que ores conmigo para que Dios nos ayude a la hora de poder examinar no solamente una película, puede ser desde una revista, un libro, una canción, pero en el tiempo de ver una película, que el Señor nos ayude a discernir, examinar lo que estamos viendo para que sea de nuestra edificación. Recuerda que la Biblia dice que debemos de guardar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Cierra tus ojos conmigo y dile esto al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Padre, que me ayudes a examinarlo todo y a retener lo que sea bueno. Te pido, Padre, como dice tu palabra, que yo pueda pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que sea de buen nombre y aquello que me edifique y que sea para tu alabanza. En esto, dice tu palabra, que debo de pensar. Me quedo con esto, Padre. Guarda mi corazón porque sé que de ahí mana la vida. En el nombre de Jesús, amén. Esto ha sido todo por hoy en La Voz de Ellos, pero nos vemos en la próxima.